Bueno, estamos en el programa Vos Sabés, nos estamos divirtiendo mucho en este día de lluvia. Mira, yo voy a hacer como hacen algunos o la mayoría de los programas de esta maravillosa Radio Estación Sur, en donde tanto he aprendido a hacer lo que no sé hacer, porque nunca estudié. Pero bueno, acá estoy, hace 2 años y pico, hablando por radio. Son las 17:14. 12 tengo yo en la computadora. ¿Tenés el tiempo ahí? Pásame el tiempo. No tengo el tiempo. No tenemos. Bueno, a ver. Llueve, entonces no podemos pasar el tiempo, la condición meteorológica, hacernos los serios, los periodistas. Pero sí podemos decirte que tenemos un Facebook, así que podés seguirnos, acompañarnos a través del Facebook de Vos Sabés FM. También te podés comunicar con nosotros al 482-3215, y como somos muy cancheros tenemos WhatsApp, así que agendanos si es que todavía no lo hiciste al 221-677-9000. Bueno, menos mal que tengo una compañera periodista y que está viniendo la otra compañera periodista, y que yo, que no soy periodista, hemos invitado a otro periodista más. Yo creo que vinieron todos ustedes a que yo aprendiera algo más en la vida, a esta altura de mi vida, que está bueno, ¿no? Porque te mantiene vivo arriba, sí. El aprender y todo eso. Así que bueno, vamos a presentarlo. Sigo presentando yo, porque viste que la otra vez que vino mi mamá, ya vino 2 veces, la presenté como la mujer que me parió. Bueno, y la persona que voy a presentar ahora, nuestro invitado del día. A ver cómo lo vas a presentar, a ver. Nuestro invitado del día es, además de abogado, además de docente, de militante, y que se autodefine como militante de género, es además mi docente, mi profesor, del que aprendo mucho. Es el profesor que te parió, entonces. Es el profesor que me parió. Ay, es una buena definición, me gustó, ¿Te gustó? me gustó. ¿Cómo andás, Tito? Bien, además contento si te gustó eso, porque todo lo que puedo hacer trascender desde lo que pueda publicar se llama que lo parió. Jesús María Plaza es quien te está hablando, que además de ser docente, se autodefine como militante de género. Arranquemos por ahí. ¿Cómo se define un hombre militante de género, de los derechos de la mujer? ¿Cómo se autodefine en este caso? Sí, ¿cómo se define? ¿Por qué se define? ¿Por qué le interesa a un hombre los derechos de la mujer? Sí, a través del convencimiento, como cualquier otro acto de militancia, ya sea militancia política, militancia de la vida misma, por un fenómeno de convencimiento preciso, y ese convencimiento afirmado, con una base sólida en cuanto a las experiencias que uno le tocó en la vida, en cuanto a lo que le tocó estudiar y prepararse para saber en qué mundo estamos viviendo. Y yo encontré a la mujer como el objetivo, no como el objeto, como el objetivo para poder dar de ahí una pelea frente a la vida, en defensa, sobre todo en una etapa, te lo voy a decir en los términos de nuestras clases. Cuando uno comenta y hace defensa de género en función de la mujer, si lo tomamos desde el punto de vista político o desde el punto de vista social, tiene ciclos el apoderamiento o no de la mujer en las sociedades, en las distintas sociedades. Son ciclos. Por lo tanto, la defensa desde ahí se agota cuando se agota el ciclo, y cuando comienza el ciclo nuevo, comienza un nuevo proceso de defensa. Pero yo traté de profundizar más el tema, y lo intenté haciéndolo desde una militancia mucho más profunda a favor de la presencia de la mujer en la historia de la humanidad, desde sus orígenes, como habrás escuchado vos, hasta la actualidad, llegando a la plena convicción, para hacer un juego rápido, una síntesis muy veloz, a decir que la mujer no es un ser revolucionario, digamos, desde el punto de vista humano, sino que sino que la mujer es la revolución misma. Digamos, decir mujer y decir revolución es redundante en mi criterio. Esto hasta en términos biológicos. La mujer se revoluciona una vez por mes, biológicamente. Esto es importantísimo. Es decir, es el cambio, no es la que va a pelear por el cambio, ¿no? En este convencimiento, que es para tratarlo, por supuesto, con mayor profundidad, salgo en defensa del género, ante una etapa de la historia de la sociedad, especialmente en Argentina, donde la mujer estaba más allá de un cuarto lugar en cuanto a la presencia en todos lados, ¿no? En cuanto al demérito de su participación, en cuanto al sacrificio permanente de sus luchas. Bueno, nos pusimos a estudiar, a trabajar. Siempre mis jefas fueron mujeres. No es casual. No es casual que haya sido, lo digo con total humildad, jefe de asesores de Cristina Fernández de Kirchner, digamos. Este personaje que hoy en día encarna a la mujer tuvo una relación muy estrecha desde el trabajo político y administrativo conmigo. Lo nombro para decir que tengo alguna autoridad para opinar sobre las mujeres, ¿no? En este caso.
Pero lo hago desde esta óptica, ¿eh? Y eso me llevó a analizar, a estudiar distintos casos, la historia, la participación de la mujer en la historia, la importancia de la mujer en los hechos cotidianos, la importancia de la mujer en los hechos importantes. En estas semanas se estuvieron cumpliendo 30 años de nuestra democracia y eso da para un montón de análisis. De hecho, bueno, estuvimos celebrando en esta radio, como en un montón de otras, de otras, sí, el fallo que banca, de alguna manera, que simboliza una lucha que lleva mucho más de 30 años, que es la lucha por la democratización de la palabra, de la comunicación como derecho. Y ahí se me ocurre, y seguramente en un rato estaremos escuchando las palabras de Eva Duarte cuando ella anunciaba el voto femenino. Le contamos a la gente que Tito es docente de la cátedra, titular de la Cátedra de Historia de las Ideas y los Procesos Políticos en la Facultad de Periodismo de nuestra ciudad. Y esto que vos decías de, bueno, la participación de la mujer en la política, que en realidad entiendo, en términos visibles o públicos, sí lleva poco tiempo. Pero en realidad la mujer participa en los procesos políticos de hace mucho, sino decir... Desde el inicio de la historia. Por no decir desde el descubrimiento de la agricultura, como hablábamos una vez. Cuando el hombre nómada encuentra en la tierra la alimentación que tenía que ir a buscar al mar, o al agua, o a la caza, o a la pesca, se asienta, ¿no? Revoluciona el descubrimiento de la agricultura, revoluciona la historia de la humanidad, no una revolución social, sino un hecho revolucionario dentro del proceso del desarrollo de la humanidad. Y ya la mujer no se va a cazar y a pescar en forma nómada con la tribu a la que correspondía o a la que pertenecía, se queda, se instala. ¿Y sabes por qué? Por sus 9 meses de embarazo, digamos. Si ya acá me quedo, yo no voy a pescar, yo acá me quedo y cultivo, acá me quedo y formo una nueva etapa en la vida que se va a llamar, para Marx mucho más adelante, el conocimiento, el encuentro de la propiedad privada, pero para los que estudiamos la historia de la humanidad, es el establecimiento del matriarcado, donde la mujer era la que ordenaba, donde la mujer era la que organizaba, donde la mujer era la que decía cómo debería continuar el proceso orgánico de esa tribu, todo por haberse asentado en el hecho revolucionario del descubrimiento de del cultivo. Justamente vos marcás este hito en la historia y a brevísimo tiempo de este establecimiento del matriarcado, como vos decís, se estableció el patriarcado con las mismas condiciones, es decir, tal vez andás a ver cómo fue, qué fue de bueno y qué fue de malo esto de asentarse y afianzarse, así como la mujer decidió quedarse y cultivar y no salir a cazar, de repente se encontró el sentido de la propiedad privada y la mujer pasó a ser una propiedad, porque fue la generadora de los hijos, la mano de obra productiva de esos hijos, que después iban a darle sustento a un patriarca. Sí, fue una constante. Y de una constante en la historia. Por eso marco que esto es un hecho revolucionario, pero en cuanto a la historia de la humanidad, no una revolución social, la que se provoca. Y no digo que haya sido la mujer la que provoca el hecho revolucionario del estancamiento en un lugar determinado, sino que es la mujer la protagonista de ese episodio. Digamos, desde ahí donde analizo yo el género, desde el protagonismo, porque lo otro, como dije al principio, son ciclos. El matriarcado, el patriarcado son ciclos, digamos. El apoderamiento del hombre son ciclos que se agotan. Lo que no se agota nunca, que yo insisto mucho, sobre todo aprovechando que estaba Paulita acá, es el hecho de la reiteración de las costumbres que provoca un fenómeno cultural. Entonces, la lucha de la mujer por salir de su situación va generando toda una lucha cultural, una batalla cultural. Entre esto que vos acabas de decir, del patriarcado, del poder obtenido a través de la fuerza por el hombre, en detrimento de la participación de la mujer, esto empieza a transformarse, empieza a darse una batalla cultural. Todavía no resuelta. Sí. Es decir, resuelta en otros términos, en términos sociológicos, en términos políticos, y más o menos, pero culturalmente todavía está la gran batalla, digamos, ¿no? La igualdad de géneros culturalmente todavía está en la gran batalla. Bueno, qué bueno que me dan la oportunidad de decirlo, porque es ahí donde yo profundizo mi militancia, como dice ella, de género. Y esto es lo que yo digo, independientemente de los hechos políticos donde la mujer participa, digamos, que son múltiples e infinitos e importantísimos en la historia. Si vos decís recién el término... Perdóname, discúlpame, para cerrar este circuito de análisis, cuando me toca analizar y estudiar a Eva Perón, soy uno de los fundadores del Museo Eva Perón, junto con Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta,
Para mí el interés sobre Evita estaba dado en la Evita de antes de los 33, digamos. Estaba dado en Eva Duarte y no en la Evita que aparece con Perón en el 45. Porque es ahí donde hay que estudiar el fenómeno del género, claro, del porqué de Evita. Y no incluso desde lo sociológico, sino Evita como mujer, cuando era niña, siendo en ese momento culturalmente rechazada por su origen, digamos, desde ahí el estudio y análisis que uno puede hacer de Evita. Lo otro, además de que es visible, como bien dijo ella, eso se lo dejo para otros analistas, pero y así con toda aquella aparición donde la mujer tenga participación, analizarlo desde ahí. Hablando ya de Evita, para no perdernos en este hilo, ¿qué es lo que a vos te sorprende cuando vos haces esa investigación o cuando vos te cuestionás, ¿no? Porque para investigar uno primero empieza preguntándose. Seguro. Cuando vos te cuestionás por qué esta mujer llegó donde llegó, entonces vas a los orígenes y qué nos podés contar, qué es lo que a vos te sorprendió. El género, digamos, la actitud del género, porque Eva lo hace desde su condición de mujer, primero de su condición de niña rebelde, rebelde frente a una sociedad que rechazaba de por sí ya su propio nacimiento, digamos. Sí. Entonces, a partir de esa condición de mujer es la que resuelve, yo me voy a conocer el otro mundo. Y se fue a conocer el otro mundo. Pero antes de conocer el otro mundo, ella vivía ese mundo del rechazo y de la discriminación permanente dentro de su propio pueblo. Vos decís que las condiciones desfavorables en algunos sujetos, por ejemplo en Eva, sirvieron como disparadores para ir a hacer la revolución propia, interna. Totalmente. No digo social, ¿no? Este cambio grande de ella misma. Totalmente. En otras personas no pasa así, ¿no? Habría que ver cuáles son las condiciones de por qué algunas personas, porque hay, la situación desfavorable, la situación de amedrentamiento, la situación de sojuzgamiento, produce más situación de sentirse inferior y algunas personas eso las estimula a salir, ¿no? Porque el proceso dominante lo tiene el otro género. Claro. Difícilmente que el otro género sea quien salga, porque está. No necesita salir. Ahora está la batalla cultural, pero en el hecho político, en el hecho ideológico está y está en posición dominante desde siglos atrás, digamos, desde hace mucho tiempo atrás. En cambio, la mujer por género, ante la necesidad de confrontar culturalmente para que se le dé su lugar en esta historia que se llama historia de la humanidad, hace lo que hizo Evita cuando tenía 12, 13 años. Está bueno este análisis de que es el género el que te impulsa, pero por la condición de género. Por la condición de cultura, sí. Claro, la cultural. Sí, claro. Bien, ¿vos tenías, Paula, algún audio? ¿Querés que arranquemos? Sí, habíamos hecho un pequeño fragmento de lo que fue ayer aquel histórico discurso de Eva, donde anunciaba el voto femenino, que tanta polémica trajo en su momento, porque bueno, sí favorecía, como pasa cualquier semejanza con la realidad actual, es pura coincidencia, que cada política de avance social es tildada de oportunista de un gobierno para sumar más votos. Se podría comparar quizás con el voto a los 16 que tenemos ahora en día. El matrimonio igualitario. O el matrimonio igualitario, un montón de cosas que pasan que, en definitiva, son momentos, hechos históricos que en este caso tenían que ver con que el voto le empezó a permitir a la mujer por lo menos participar en la vida electoral a través de ese voto en esta democracia representativa que tenemos, que como decíamos venía ya participando hace muchos años, pero desde otros planos. Escuchamos una parte de lo que es el fragmento de este discurso de Eva Duarte de Perón cuando anunciaba el voto femenino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer. Ahí escuchábamos parte de este fragmento de Eva Duarte anunciando el voto femenino, que como veníamos acá charlando con Tito, nuestro invitado del día de hoy, tiene que ver con una de las instancias
en la historia, por lo menos de nuestro país, donde la mujer empieza a participar más activamente, por lo menos del proceso electoral, como decíamos. Seguro. Forma parte de esta batalla cultural, es un combate más. Porque si bien el acceso a la decisión a través del voto, que es importante, no es menor, culturalmente la batalla no estaba concluida ni mucho menos, ¿no? A partir de ahí Evita pasó a ser yegua, no olvidemos, dejó de ser mujer para ser yegua. Es decir, culturalmente todavía la desigualdad era bastante abismal. Hoy empieza a recuperarse un poquito producto de toda la evolución y de esta lucha de género que tienen las mujeres adelante. En su momento también fui un gran defensor del feminismo, que era necesario tenerlo como para dar la batalla cultural. Pero esto es producto de eso, digamos. Por eso digo que es cíclico lo político, en cuanto a la aprobación de una ley que permite el voto de la mujer, pero en cuanto a lo cultural la batalla todavía está pendiente. Si vos hablas de igualdad como cívica, como en este concepto, ¿sí? Y a mí se me ocurría que, bueno, en las charlas con mujeres, en encuentros de mujeres, que estamos como volviendo a repensar el concepto de igualdad y por ahí no tomarlo como el concepto y sí tomar el concepto de equidad, porque de alguna Totalmente manera, de acuerdo. como estamos, la igualdad está bueno, igual como es como que es más simple hablar de igualdad, porque uno lo que pretende es igualdad de derechos políticos, igualdad sí de derechos laborales, pero en realidad no somos iguales mujeres y varones. Totalmente de acuerdo. Pero sí deberíamos ser Por tener eso, equidad. Por eso uno hace la defensa de un género por sobre el otro. Claro. En este caso yo me ponga de este lado del género. De todas maneras es marcada una desigualdad, por lo menos para mí de origen, ¿no? Acá pero coincido con eso, ¿eh? ¿Sí? De todas maneras, lo que cuando se habla de igualdad es de igualdad frente al hecho cívico. Exactamente. Igualdad frente a lo que conocemos por la ley. Claro. Igualdad frente a la organización jurídica en que uno vive. Por lo menos, esa es una batallita ganada, pero no la batalla cultural. No, es claro. Me tocaron vivir 11 años en México, donde casualmente el exceso del género del macho está muy todavía arraigado, donde la mujer puede votar, pero la mujer no existe desde el punto de vista cultural todavía. Todavía. Yo conocí una de las grandes mujeres mexicanas como Rosario de Piedra, aquella madre de chico desaparecido en la famosa Tlatelolco del 68. Antecedente de nuestras queridas madres, digamos, ¿no? Es decir, que la mujer tiene protagonismo, pero culturalmente está arrasada. México perdura todavía, en términos domésticos, la casa grande, la casa chica, digamos, donde el varón tiene la casa formal, tiene la casa informal del amante, donde la mujer formal o la esposa formal acepta la presencia o la estadía de la mujer amante, digamos, y conviven. Yo digamos, tengo esto es un amigas que tiene el porqué, ¿no? Tiene un origen de esto, hay que interpretar el origen para saber cómo, combatir. A ver, ¿y cómo es el origen? Me interesa. Como todo pueblo sojuzgado. México es, en nuestra querida América Latina, el único país de este continente que sufrió 3 invasiones. De entre las 3 invasiones, 3 procesos genocidas. La llegada de Cortés con los españoles, arrasaron. La llegada de los Estados Unidos por el norte, arrasaron con el norte mexicano. Y la llegada de los franceses con Maximiliano a la cabeza, que provocó una guerra para sacarse de encima el imperio francés, con cerca de 100.000 muertos, digamos. Pero no entiendo cuál es la relación porque donde hay con guerra, la casa chica y la casa grande. Claro. Donde hay guerra, sí. Hay, en los términos que se da el belicismo también a través de la historia, quien provoca y quien va al frente, también las comunidades originales producen el mismo fenómeno. Es el varón, el varón, porque físicamente está como para el combate. Y es el primero que cae. Sí. Por lo tanto, después de los procesos bélicos, ya sea a principios de la historia de la humanidad o los que podemos ver ahora, que provoca además hechos religiosos, la escasez del hombre varón es notoria ante la necesidad de la mujer de procrear, convivir, ser madre a la larga. Por lo tanto, el varón se va a buscar a cualquier lado. Y sobran mujeres después de los conflictos bélicos. Esto le pasó a Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, digamos. Cuando, por ejemplo, si me voy es porque si no está bien, alcanzo. Está claro, ¿no? Así son las clases. Así son las clases. Sí, así de lindas. ¿Puede ir de oyente? ¿Puede ir de claro, oyente? sí, Bueno, cómo no. Dale. Lo de la Triple Alianza es más gráfico todavía en cuanto a lo que vos me preguntás del caso mexicano. México ya te lo dije. Sí. Es decir, además la figura emblemática de lo cultural que lleva al pueblo mexicano adelante es una virgen, la famosa Virgen de Guadalupe, muy por encima de cualquier proceso religioso que pretendan
inmiscuirse el Vaticano. Pero en el caso de la guerra de la Triple Alianza de Paraguay, donde desapareció casi el 70% de la población paraguaya, de ese 70%, 90% población masculina, y de esa población masculina, el 50% menores de 14 años que fueron a la guerra de la Triple Alianza, ese genocidio organizado por Mitre, fundador del diario La Nación, para que vea que la historia tiene correlatos todavía, provocó la necesidad de la mujer de ir a buscar al varón a donde fuere. Y el único varón que quedaba después de un proceso de la guerra, como la guerra de la Triple Alianza, genocidio total y absoluto, eran aquellos que no fueron a la guerra. ¿Y quiénes no fueron a la guerra? Aquellos que lucían la sotana, los curas. Por lo tanto, los curas tenían amantes por todos lados, y la mujer iba a buscar al cura para que sea su amante. El término no es un término que a mí me asuste de amante, porque es eso, a la larga es la búsqueda del amor. Entonces, se genera un hecho cultural, un hecho costumbrista de aceptar a la mujer que se va con el cura, a la mujer que tiene hijos con el cura y que el cura tenga hijos más allá de su celibato. Esto ocurre en Paraguay. Y lo vine sosteniendo siempre en cuanto a intervención pública tuve, y me ayudó muchísimo después con el tiempo mi querido presidente, el obispo Lugo, que le aparecieron hijos por todos lados. Sí. Bueno, pero es que era costumbrista el proceso. Es decir, Paraguay no se asustó por el hecho de los hijos. Lo tomó con total y absoluta naturalidad, porque así fue después de la Triple Alianza. No había cura que no tuviera más de 10 hijos. Tito, perdóname. Sí. Parate, te hago acá. Si, ponele que sí, ¿no? Vamos a decir que, bueno, coincidimos en este análisis que vos haces. Pero entonces, esta mujer que busca al varón para un poco tener una relación afectiva, pero el objetivo aparentemente es generar el hijo. Es decir, dije procrear, ¿eh? Pero la mujer tiene una visión totalmente patriarcal de su género. Claro, sí, pero por eso digo que es cultural el tema. Claro que lo tiene, claro que lo tiene, pero también se ubica dentro del mundo de la realidad, digamos. Todavía hoy, recién hoy yo podría decirlo, con total naturalidad, que la mujer puede convivir sola en el mundo y procrear sin necesidad del hombre. Hoy la ciencia, la tecnología hace que la mujer tranquilamente, porque es la única que tiene la capacidad de embarazo. El hombre no puede vivir solo sin mujeres en este mundo. La mujer sí puede vivir sola y procrear sin necesidad del varón. Químicamente aprobado. Pero digo, para llegar a esa síntesis hay toda una evolución, ¿no?, de la historia de la humanidad, y dentro de la historia de la humanidad el avance de la tecnología, y dentro del avance de la tecnología la posibilidad de demostrar desde ahí que tengo razón en cuanto a que la mujer es un género que está un poquito mejor colocado en la historia que el género del sexo varón. Hago una pequeña intervención para darle la bienvenida a nuestra compañera Rosario Espervé, que está ahí con el termo y el mate, y le damos la bienvenida a esta charla. Le presentamos a Tito, nuestra compañera Rosario. Muchas gracias por Rosario, ¿cómo se llama tu papá? Héctor. No ¿Y, me digas y que tu lo tía? conoces. ¿Y tu tía? Silvia. Fue mi novia, Silvia. No, con esto nos vamos a la tanda. A ver, repetí. Fue de las mujeres más bonitas que conocí en... Bueno. Bueno, desastre hicimos con tu padre. Uy, ahora nosotros seguimos en el corte. El nulo. Impresionante. ¿Nos vamos con esto? Nos vamos a la tanda. Sí, ya venimos porque... Un tema, así está este programa de Yo hoy. ahora voy Dale. a seguir con la entrevista, Dale. el corte.